días o tardes ya a esta altura, pero muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y ahí está, ¿cuál es? ¿El medio? Ahí está. Yo me suelo explayar, así que simplemente voy a poner que el tiempo. Avísame cuando falten 10, dale. Ya que estás ahí, ahí está. ¿Eh? Con cara de malo, así me avisas, así me porto bien. Bueno, escuchando la exposición a lo largo del día y los comentarios y preguntas que hay, calculo que voy a cambiar un poco la presentación o el enfoque que iba a darle a la charla y por lo tanto las PPT capaz que no están muy alineadas ahora. Pero creo que hay preguntas interesantes en el aire que son más interesantes de lo que decían ahí. La convocatoria de hoy era para hablar la gestión de residuos desde el enfoque de una salud. Y si bien es muy interesante qué hacemos con los residuos o cuál es su gestión apropiada y legalmente apropiada, y creo que ya han demostrado más que claramente cómo se gestiona un producto agrícola, cómo se gestiona un producto veterinario, cuáles son los riesgos químicos y algún biológico que hubieron, creo que es interesante traer la charla al enfoque de una salud. Creo que es interesante entender que nosotros como profesionales en las diferentes áreas, pero todos profesionales y futuros profesionales, tenemos una responsabilidad en la salud, no solamente animal, sino humana y en el medio ambiente. Y para esta altura me niego a creer que no se puede entender que lo que yo haga en el medio ambiente va a repercutir en la salud animal y va a repercutir en la salud humana. Y entendiendo además que esa salud humana también depende de lo que vamos a comer, así que la salud de los alimentos, ya sea agrícolas, como bien expusieron hoy, o animales, como todos sabemos, no va a repercutir en la salud. Entonces creo que la gestión ambiental no puede aislarse de lo que es la gestión de las otras herramientas. Hablamos de inocuidad alimentaria sin muchas veces considerar lo que es el medio ambiente en donde se animal. Y estuvieron las fotos hoy de un cerdo comiendo residuos. Entonces, tengamos esa conciencia primero, más allá de reciclar en nuestras casas, y entendamos que no estamos aislados. Y ese es el concepto de una salud. Y también entendamos que ese concepto de una salud va también enfocado no solamente a la aparición de enfermedades emergentes, sino a la prevención de cualquier otro tipo de enfermedad, ya sea derivada de una contaminación, llamémosle microbiológica, o de la exposición a un patógeno, sino también por el consumo no apropiado de productos químicos o simplemente respirar un aire que no esté posible. Entonces el concepto de gestión de residuos creo que es uno de los que hace más tiempo que viene hablando de un enfoque de una salud. Y ahora a poco se ha incorporado lo que era antes la FAO, que es la parte de alimentos, y que tenemos que llevar la salud, tanto humana como animal, a esa conversación. Entonces, yo había preparado simplemente una presentación de lo que eran los servicios ganaderos, en la parte de DILABE y en la parte en donde DILABE creó hace unos años ya lo que se llama la unidad de gestión ambiental, que es de donde surge todos estos planes que tenemos hoy de gestiones ambientales. ¿Por qué? Porque tiene dos partes, una parte dedicada a lo que es la gestión de calidad del laboratorio, en donde se hacen los análisis que hoy usamos para todo lo que es el control para la exportación, y también estamos gestionando todo lo que son los residuos que se generan a partir de la propia actividad del ministerio. ¿Sí? Los cometidos de nuestra unidad es simplemente lo que es el apoyo y la gestión ambiental. Y poco a poco hemos ido creciendo y hemos sido asesores, llamémosle, de otras unidades organizativas dentro de la parte de ganadería respecto a lo que son los planes ambientales y las reglamentaciones que hay. Entonces, la primera pregunta que yo me hago en un marco de una salud es ¿por qué yo tengo que gestionar los residuos? Y la gestión de residuos es crucial simplemente para evitarme los otros puntos, las otras patas de ese concepto de una salud. Ya cuando hablamos hace años de lo que eran
bastantes años de lo que era un estudio de impacto ambiental, que muchos escuchan, que hoy está en boga los estudios de impacto ambiental, se trataba de eso. Un estudio de impacto ambiental implicaba evaluar cómo un proceso, una industria, una actividad impactaba en lo que era la salud humana, en el medio ambiente, en la zona en donde se aplicaba. Entonces el concepto de una salud ya estaba puesto ahí, aunque hoy los separemos en otros conceptos. Eso era lo que era el medio ambiente. Y tenemos una de las virtudes de que ya habíamos hablado de esto, somos uno de los pocos países que tenemos dentro de nuestra Constitución lo que es la protección del medio ambiente. Y para entender por qué se habla hace tanto tiempo de esto, por lo menos me parece interesante saber que cuando se empezó a hablar de derechos humanos y se habían olvidado del medio ambiente, allá en el 48, cuando recién en el 81, en la Carta Africana, empezó a hablarse como un derecho humano el incorporar la parte ambiental, nosotros en el 67 ya lo teníamos puesto en nuestra Constitución. Entonces eso habla de una historia en el Uruguay, de una preocupación por el medio ambiente. Por supuesto que estamos en Uruguay, ¿no? Entonces recién la reglamentamos en el año 2000, ¿está? Pero eso no quiere decir que antes del 2000 no se hiciera nada. Lo que trabajamos antes del 2000 en estos temas, ya vivíamos la previa a esta ley que se llamaba PTR, que muchos no creo que de acá nadie todavía, pero sobrevivimos muchos años y muchas décadas con las PTR, que era la previa a la ley de protección y al decreto 182 de residuos. Entonces, a todos los que estamos hoy sentados aquí, alguna pregunta que hubo por allí, nos involucra este decreto, que si están aburridos con insomnio un día lo leen, ¿tá? Es excelente para esos momentos, pero habla de los residuos sanitarios. Y esos residuos sanitarios son los que hoy nombraron y que a veces llegan a los planes que no van, ¿sí? Como pueden ser los cortopunzantes, los residuos animales, los restos de necropsia, las muestras que yo tomo de un animal para poder hacer una patología. Todos esos residuos que son los que habitualmente antes venían de los hospitales. Y cuando digo hospitales, esta ley fue pensada para los hospitales humanos. Entonces ahí tenemos algunos problemas de conjunción, llamémosle, pero estamos bajo este decreto. Entonces allí se nombra específicamente lo que son morgos, consultorios, se nombra la salud humana o animal. Entonces cuando alguien pregunta ¿qué hago con una jeringa? Es este decreto el que yo debo mirar. Todos los generadores, y ahí sí, los usuarios, alias médico veterinario que usa una jeringa, ¿sí? Es el responsable de saber qué hacer con él o de por lo menos intentar tener una gestión responsable de ese residuo. No va a los envases de productos veterinarios, Javier me va a pegar, no va a Campo Limpio, por favor, o también me van a pegar, ¿tá? Pero seguro que yo tengo que tener eso mismo que nombraba Javier hoy, la latita, el plastiquito rojo, de alguna manera tengo que gestionar. Y sí, para lo que son veterinarias y clínicas está reglamentado y el Ministerio de Salud Pública les crea una obligación de tener una disposición. Y así como Campo Limpio o la SEB a través de sus planes tienen que generar contacto con alguna empresa que pueda gestionar esos residuos, las clínicas y los doctores en medicina veterinaria también deberían tenerlo, porque algo tengo que hacer con esas jeringas. ¿Qué más nos dice el decreto 586? ¿Qué hago con ese residuo? El qué hago es, básicamente, hagan lo que quieran, pero asegúrenme el 99.9% de mortalidad. Básicamente te dice, muchachos, o lo autoclavan o lo incineran. Si quieren inventar otra cosa, todo bien, pero van a pasar más trabajo, ¿sí? O sea que hoy hablaron de la mayoría de los envases están yendo para ahí. Las jeringas también van a terminar siendo autoclavadas o van a terminar siendo incineradas. Ese es el destino final. Lo que pasa es que yo tengo que pagar por ese proceso. Y ese pago sí corre por el profesional que lo está utilizando. Y esa es el cambio de conciencia. Es un costo más que yo tengo. Y así como hoy Javier decía que el productor no paga por su gestión de envases, pero en realidad está en el precio, esto es exactamente lo mismo.
Es un costo porque yo tengo una responsabilidad, porque soy un profesional, porque yo no puedo tener una jeringa en donde yo sé que un animal está infectado de X patógeno y luego tirarla en la disposición final de una intendencia, o sea, en el tachito de basura. Entonces tengo que entender eso, tengo que entender que mi disposición de residuo va a generar un impacto no solo en el medio ambiente, sino en la salud. Ese es el concepto de una salud. Y sí, va a tener que estar como parte del costo de las actividades profesionales de todo lo que generamos estos residuos. Y creo que es más importante decir eso que lo que hacemos en el DILABE, que es tener un horno. ¿Sí? También nos están diciendo que cualquier cosa que nosotros hagamos con un residuo, y que ambos generadores que hablaron delante mío, decían, bueno, yo pido una habilitación. Entonces yo me respaldo en que hay un ministerio atrás que va a controlar a esos generadores y van a evitar que ellos generen un impacto ambiental. Porque esto es una cadena. Un proceso de incineración o un proceso de autoclavado o un proceso cualquiera que yo gestione, voy a generar un impacto. Hoy el venir a esta charla generó un impacto. Puede ser grande, puede ser chico, puede ser bueno, puede ser malo, pero lo generó. Entonces me dice qué es lo que yo tengo que cumplir para no dañar demasiado, o por lo menos si lo daño, permitirle que al medio ambiente se recupere en tiempo y forma. También dice que los residuos sanitarios peligrosos no pueden ser reciclados. O sea, sáquense de la cabeza de que si yo tengo un animal y lo llevo a un lugar porque lo voy a compostar, eso es válido. No, muchachos, no los puedo ni enterrar, no los puedo compostar, no puedo reciclarlos. Eso está prohibido en la reglamentación. ¿Por qué? Porque la reglamentación ambiental hace tiempo ya que incluye la parte de salud en sus conceptos y quiere prevenir una difusión de esa enfermedad. También tengo, desde el 2013, un decreto que me dice quién es peligroso y quién no. ¿Qué residuo yo genero que es peligroso? Entonces estoy mirando el artículo 7 en su primer parte y es todo lo que hace en eso. No tendríamos ni que poder leerlo. Es claro que un producto que contiene una sustancia carcinogénica es peligroso, que es radioactivo es peligroso, pero está escrito y está tabulado y nadie me lo puede discutir. También hay algo interesante que como parte del ministerio nos tenemos que tomar conciencia, es que también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es autoridad sanitaria en sus áreas. Por lo tanto, lo que la autoridad sanitaria declare como peligroso también lo es. Y eso hace que un decreto que sea de DINASEA, de ambiente, nos tenga que consultar a los profesionales correspondientes si yo considero que una ración contaminada con huesos que puede tener un prión de BCE, si yo considero que eso es o no es peligroso. Peligroso no desde el punto de vista químico, sino peligroso desde el punto de vista biológico. O como hablaba hoy la gente de Agrícola, si tengo un hongo en alguna cebolla que yo pueda considerar riesgoso. Entonces el Ministerio de Ambiente, como autoridad ambiental, va a consultar a la autoridad sanitaria, alia el Ministerio, en ganadería, en agricultura, en pesca y en cualquier otra de las unidades que lo componen, que ya los vimos hoy, si eso no es peligroso para la salud humana, animal o ambiente. ¿Sí? Y ese es el sistema normativo en el que vivimos todos, ¿sí? En el que sobrevivimos muchas veces, que no es lo mismo que vivir. Entonces, respecto a la incineración propiamente dicha, este decreto es más moderno, es del 2021. Y lo traigo a colación no porque les interese qué pasa con los hornos que hoy tenemos funcionando en el país y a donde la mayoría de los residuos que hoy fueron nombrados van, los residuos que se incineran. Nombraron muchos que se reciclan, ¿sí? Este decreto trae un concepto que va en el enfoque también de una salud, que básicamente es, no solamente yo te fijo cuánto tú puedes emitir en una chimenea y que no va a dañar el medio ambiente, sino que te estoy obligando a fijarte objetivos que cada vez mejoren esas emisiones. Entonces, se quiere pasar a lo largo del tiempo de una calidad cada vez mejor. No quiere decir, bueno, mira, yo de material particulado, que básicamente es el hollín,
te dejo emitir X cantidad, pónganle 10, no importa. Pero tú hoy emitís 10, pero en unos años no me digas que seguís emitiendo 10, decime que vas a emitir 5. Entonces el concepto de estos decretos, también en la parte de medio ambiente, quiere decir que vamos a la mejora, que vamos a la prevención, que no solamente importa cómo yo gestione un residuo, sino que también importa cuánto yo mejoro en esa gestión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en DILABE o cómo vivimos esto en DILABE? En DILABE nos simplificamos la vida al estudiar todo esto y lo que hicimos fue definir 2 categorías de residuos. Aquellos que tienen peligro químico, otros que tienen peligro biológico. Todo esto empezó allá por el 2007 cuando ingresó una buena cantidad de personal con otras ideas. El ingreso anterior al personal había sido 15 años atrás y fue algo que iba relacionado a lo que dijo el decano hoy. Las generaciones ya tienen estos conceptos más arraigados a medida que avanzan. ¿Sí? Tuvimos que hacer cambios en la estructura, tuvimos cambios con el personal, tuvimos que sacar viejas costumbres, que yo prefiero ya ni nombrar para no dar ideas. ¿Sí? Y allá por el 2012 creamos la unidad de gestión de calidad que se la mostré hoy. Evaluamos costos, porque todo es caro en esta vida, y tuvimos que reestructurar lo que son las generaciones de residuos y las fuentes de información. Empezamos trabajando con gestores terciarios porque no teníamos gestión propia. Estos nos generaron 2 grandes vías, una de químicos, una de biológicos, para los 3 laboratorios regionales que tiene el DILABE, más DILABE Central. Para lo que no sepan, DILABE tiene laboratorios regionales en 33, Tacuarembó y en Paysandú. Y todos más o menos generamos todo. Entonces había que buscarles una solución allí. Y uno de los unos comentarios que hizo hoy el decano es que si precisábamos o no precisábamos más hornos o más puntos de tratamiento, llamémosle, no le digamos horno, porque estamos sesgando las opciones. Más puntos de tratamiento, sí lo precisamos, porque lo que más me cuesta en este Uruguay es mover cosas. Entonces, por más que yo tenga el mejor de los mejores hornos acá a 2 cuadras, la gente de 33 o la barrera sanitaria de Artigas, y nombro ahí porque es el que me sigue, no va a poder traer las cosas a 33. Porque el costo del flete de esos residuos es muy caro. Y quizás hasta el impacto ambiental que yo hago en mover algo con combustible fósil sea más caro. Entonces sí precisamos, es indudable que lo hacemos, pero tenemos que organizarnos para no duplicar esfuerzos, que fue lo que dijeron hoy también tanto el director general de Servicios Ganaderos como el decano de esta facultad. Entonces, ¿qué venimos gestionando de residuos químicos? Lo que son productos veterinarios, los que son... ¿Por qué? Porque hacemos el control y el registro de los productos veterinarios. Todo producto veterinario que ustedes utilicen en su vida van a estar habilitados por DILABE, y hacemos muestreo, y hacemos análisis, y hacemos control, y aseguramos de que tengan lo que dicen que tengan en la cantidad que tienen que tener. Por lo tanto, generamos un buen volumen de productos veterinarios que no los gestionan los planes, sino que los gestiona el propio ministerio. También generamos solventes, porque nosotros hacemos análisis, y productos químicos varios, ya sea el kit de ELISA con el que hago un diagnóstico, ¿sí?, que es lo más común, o una placa de Petri con algún medio que tenga que haber lavado con productos químicos. Esas cuestiones todas son gestionadas a través de diferentes licitaciones. ¿Qué pasó? Para los productos biológicos, bueno, los productos biológicos, la verdad, los que estaban trabajando en ese momento en el área de tratamiento de residuos biológicos no nos convencía, porque la mayoría de los que estaban habilitados para este tipo de residuos estaba pensado en un ambiente humano, y el ambiente humano no genera los mismos residuos sanitarios que un ambiente veterinario, porque yo no voy a gestionar el mismo que me gestiona la jeringa dentro de un tarro rojo, o el resto de una operación en un quirófano, o la línea de un suero que va a un paciente humano, no va a generar una carcasa animal en donde yo hice una autopsia. No es lo mismo tratar eso que tratar algodones sucios de sangre, que es lo que más sale en un hospital.
Por lo tanto, los residuos que nosotros generábamos no estábamos convencidos que tuviéramos un gestor apropiado en plaza. Buscamos los recursos, buscamos apoyos internacionales y buscamos quiénes más podían generarlo. Y ahí vimos que laboratorios en el ministerio ya teníamos 3. DILABE, como en la parte ganadera, en los laboratorios agrícolas, como presentaron hoy, y DINARA, como también la fue nombrada hoy. Entonces juntamos los 3 laboratorios para poder gestionar una manera. Pensamos el cómo, evaluamos tecnologías, no sesgamos solamente la incineración, porque no tiene que quedar dicho que solamente la incineración es la apropiada, pero sí nos pareció la mejor vía para nuestros residuos, en nuestro contexto y con nuestras cantidades. A partir de ahí empezamos a luchar con el Ministerio de Ambiente. Hicimos los planes, hicimos los planos, hicimos los dibujitos, hicimos las ideas, los presentamos. Obtuvimos la habilitación ambiental de localización, porque no puedo hacer un horno en cualquier lado. Obtuve la habilitación ambiental previa, porque el equipo y sus métodos de control convencieron a la autoridad ambiental que yo no iba a generar un impacto ambiental por tratar mis residuos con peligrosidad biológica. Y en el 2015, con una niebla espantosa, cayó desde Argentina el horno y lo empezaron a armar. Empezó a construirse la planta hasta que llegamos a esto, que es el horno que hoy tenemos habilitado. Este horno no quiere más, se aburrió, dijo que no, lo quemó. No fui yo, espero. Me fui de tiempo. Pensé que había sido vos que me habías cortado. Pero bien. Este es el horno que hoy tenemos en DILABE, ¿sí? Este horno, porque no piensen que esto es un horno de pizza, ¿no? ¿Sí? Esto es mucho más complejo que esto. Porque no solamente trata residuos animales, sino que también trata los residuos que salen de un laboratorio de diagnóstico o de muestreo o de contralor. Entonces este horno tiene eso que es bien ahí cuadradito, que es una torre de control, que es el que prende la llama, apaga la llama, prende el aire, apaga el aire, abre la puerta, la cierra. Tiene un cargador automático para no exponer al personal al fuego, que ahora les cuento. Eso que está en azul, ¿se ve el azul? Sí, es una cámara primaria en donde tenemos una temperatura para eliminar cualquier patógeno, pero yo genero humo, porque si no estoy haciendo lo mismo que una quema a cielo abierto. Esos humos son vueltos a tratar a mayor temperatura para disminuir el impacto ambiental. Y todo eso que ustedes ven ahí en verde y el tanque en blanco es para asegurarme que lo que sale por esa chimenea sea solo vapor de agua. Eso para reducir al máximo el impacto ambiental que yo genero por tratar residuos que no quiero que afecten la salud humana, animal o el medio ambiente. Entonces, tengo los controladores, tengo un cargador automático para evitar que el operario vea una llama. Tengo una cámara entre 700 y 850 grados. Una cámara que básicamente me reduce a cenizas todo lo que yo introduzca ahí. Obviamente que ahí elimino en realidad el riesgo biológico. Tengo una cámara secundaria que funciona a 1000 y 1200 grados. Estamos hablando de 1000 grados. ¿Y por qué? ¿Que te dio la crisis? No, porque a temperaturas menores a 1000 grados yo formo otros compuestos químicos que son aún más peligrosos que hasta el carbunco que yo puse en la cámara primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque genero dioxinas y furanos, que son altamente cancerígenas en muy bajas dosis y están en el aire y lo respiramos todos, animales y humanos. Por eso yo digo que el medio ambiente hace tiempo que tiene internalizado el concepto de una salud. Entonces me obligan a mí a disminuir los periodos en cuando se generan esas dioxinas de furanos, que básicamente son entre los 800 grados y los 1000 grados. Entonces tengo que tener, además de una cámara a 1200,
tengo que tener un sistema de rápido enfriamiento de esos gases, porque nadie quiere que yo acá a 2 cuadras abra la chimenea y salga algo a 1000 grados al aire, ¿sí? Entonces, después lo que hago es lavar esos humos, y esos se lavan de manera de captar todo lo que es el monóxido de carbono, que es tóxico, el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y cualquier otra sustancia química que se forme, alia los ácidos. ¿Se acuerdan hace unos años las lluvias ácidas? Bueno, esto es para captar esos gases y que no salgan al... Lo tenemos, lo armamos. Bien, 2016, estoy esperando la celebración de los 10 años ahora el año que viene. 2017 seguimos gestionando los residuos, ¿sí? Empezamos a aumentar la cantidad de clientes, llamémosle, porque tuvimos varias pandemias estos años a cuales sobrevivir, no solamente la de COVID, sino que también tuvimos, como todos sabrán, las veterinarias, que son la influenza que sigue en auge y la encefalitis equina. Entonces tuvimos que responder a altas demandas en pocos tiempos de trajes de muestreo, guantes de muestreo, voy a ver si un animal lo tiene o no lo tiene, qué hago con mi traje cuando yo lo toqué, qué hago con el animal que traje para verificar, qué hago con la muestra, qué hago con los hisopos con los cuales yo estaba tomando, qué hacen con el cisne que apareció en la bahía de Montevideo y que murió de, ¿qué hago con él? ¿Dónde lo llevo? Bueno, fue el horno de Dilave, ¿sí? El Ministerio de Ambiente también ingresó residuos de todo lo que era la zona, ¿sí? De que podían estar sospechosos o haber estado en contacto con influenza aviar, ¿sí? Todo lo que fue el muestreo que hizo el Ministerio con mucho esfuerzo para hacer los diagnósticos de encefalitis equina. Bueno, todo eso es material biológico contaminado, que si yo hoy lo meto en una bolsa y lo tiro a Felipe Cardoso, alguien lo va a abrir y el chancho más cercano lo va a agarrar. Entonces, a ver, influenza aviar. ¿Cuántas gaviotas hay en Felipe Cardoso, alias el basurero municipal? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una jeringa o una muestra contaminada con influenza aviar, no la decontaminé correctamente y va a Felipe Cardoso, ¿qué va a pasar con la próxima gaviota que pase por ahí? ¿Sí? Esos son los conceptos de traspasos de un lugar a otro de la enfermedad y el impacto ambiental por la mala gestión de un residuo y no entender cómo una cosa nos va a pegar de cotelete si no la hacemos bien. Por eso controlamos el horno, lo controlamos con temperatura, los controlamos con medidores continuos de emisión de monóxido de carbono. Sé minuto a minuto cuánto está saliendo por esa chimenea. Y a pesar de que yo me pare acá y le diga, mirá qué lindo que estás todo, no saben el trabajo que nos ha dado estos últimos 5 o 6 años llegar a que yo tengamos estos datos y poder asegurar ante una platea que estoy cumpliendo esto. Fue muchos años de aprendizaje, fue mucho dolor de cabeza y fue mucho dinero el invertido. Si no, no podríamos tener esta conversación hoy. Pasamos mucho trabajo con esto. Y del continuo control y trabajo con la gente del Ministerio de Ambiente. Algunos que nos entienden más, otros que nos entienden menos, otros que tenemos que defendernos diciendo, todo bien, pero para mí es mucho más grave que yo deje un animal de 200 kilos con carbunco que no sea bien esterilizado en una planta de autoclavado, prefiero largar un poquito más de monóxido al ambiente, pero que ese animal me quede confinado y destruido inmediatamente. Y ahí es donde empezamos a jugar con qué es lo menos malo en esta casa, ¿sí? Hemos gestionado mucho, no sé si se ve bien, tenemos subas y bajas en la cantidad de residuos, recién vamos 6 meses de 2025, 7 meses ahora en 2025, pero ya estamos en el 50% de nuestro periodo máximo y estamos en este momento tramitando la rehabilitación que por fechas de vencimiento se ha vencido y la tenemos que renovar como cualquier operador de residuos de este glorioso país. ¿Qué incineramos? Eso que aparece ahí. Medios de cultivos, tubos de sangre. Cada animal que sale de este glorioso país en pie tiene un tubito de sangre en donde se hacen un montón de enfermedades porque se piden en los países
a donde les compramos, negativos de, y empiezan a nombrarlas porque están todas, ¿sí? Y residuos bueno, todo lo que es el control microbiológico de alimentos, sobre todo los exportos. Si yo quiero sacar no sé, un helado a China, ¿qué controles le hago? Ausencia salmonella, E. coli, toda la parte de diagnóstico, todo lo que sea medio de cultivo va acá, ¿sí? No terminamos ahí, porque si bien la parte biológica la teníamos pseudo controlada, o por lo menos tan controlada como podemos, necesitamos ampliar a lo que hoy nombraba el director general y el decano también, que es la parte de la gestión de nosotros como sede. El nosotros como sede implica generar residuos tipo domiciliarios. Somos 200 personas trabajando 8 horas ahí adentro. Ahí tenemos licitaciones en que promovimos, le dimos más punto al que reciclaba. Entonces, ¿eso para mí? Está. ¿Qué me queda? ¿Ya nada? Bueno, está. PET, vidrio y después todos aquellos que nos obligan a reciclar por fuera, que son mercurio. Los tubo luz viejos, muchas generaciones no los conocieron, pero eran antes de los LED, había tubo luz. En el ministerio todavía están. Pilas, ¿sí? que tienen mercurio y plomo adentro, y toners, ¿sí? Y seguiremos trabajando en lo que nos falta reciclar. Entonces, como conclusión y redondear, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque somos profesionales y somos responsables por lo que hacemos. Y porque todo lo que no hagamos en la base nos va a patear después. O sea, no estamos aislados del ambiente, no estamos aislados a la salud animal y no está aislada a la salud humana. No vamos a comer a los animales, no vamos a comer a los vegetales y todos estamos en el medio ambiente. Entonces, lo primero es porque somos responsables. Están las reglas, están las leyes, nos obligan, está bien. Está todo eso que es lo legal y lo correcto. Nos van a multar si no lo hacemos. Pero primero que nada porque somos profesionales, muchachos. Entonces hagamos algo que sea profesionalmente correcto. Hay que trabajar con los involucrados, hay que trabajar con los que producen productos veterinarios y los que lo consumen, los productos agrícolas igual, los que generan una jeringa en su actividad. Hay que trabajar con ellos. Tenemos que cumplir con la normativa, porque todos somos buenos, pero nos obligan también, o sea que evitemos las discusiones. Y tenemos que avanzar en una gestión integrada. No decir, yo me preocupo solo por los químicos y olvidarme de lo que se preocupan por la parte biológica, ¿sí? Por ejemplo. Y en eso, respondiendo a las preguntas que decían hoy allí, sí, necesitamos mayor capacidad de gestión de residuos integradas en este país. Porque no es lo mismo generar una jeringa en Rivera que generarla en Montevideo, o que un animal se muera en Rivera o tenga una mesa de autopsia en Rivera, en Colonia, en Rocha o Montevideo. Tenemos que generar como país capacidad. ¿Qué es lo que pasa con los silos? No tenemos quien los recicle. ¿Sí? Que eso fue el trasfondo. A ver, no hay quien los recicle. Y si no, sale muy caro juntarlos y nadie se hace responsable de ese dinero. Entonces, ese es el trabajo que todavía todos tenemos que hacer, para lo cual hay que presentar a las autoridades correspondientes. ¿Sí? Muchas gracias y